Bueno, bienvenidos a Hablando de Cine y más. Yo soy Roger Bastida, soy asesor histórico de producciones audiovisuales, de ficción, y estoy con Ángela Vicario, que es medievalista, escritora y divulgadora histórica en redes sociales. Eso es. Tienes un Instagram chulísimo, te tengo que decir, así que os invito a que lo sigáis. Muchísimas gracias y yo encantada de estar aquí, por supuesto. Claro. Vamos a hablar hoy de El Médico 2, que se estrena el 1 de enero en los mejores cines. Yo no me la perdería. Y vamos a hablar un poquito de esta peli, que es una película que está ambientada en el siglo XI. Exacto. Es la continuación de El Médico, la famosa película basada en el libro de Noah Gordon. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿cómo ha sido? ¿Tú ya has visto la película? Yo ya la he visto en primicia, lo cual a mí esto siempre me encanta, el estar un poquito entre bambalinas. Claro. Y efectivamente, pues la película empieza en los años 40 de este siglo XI. ¿Por qué? Porque acaba de morir Avicena o Ibn Sina, y este grupo, ¿no?, formado por Robert Cole, que es el protagonista del Médico de la primera película y por supuesto de la novela, pues lleva a sus compañeros de madrasa a Inglaterra con el proyecto de fundar una madrasa, un hospital, para enseñar a esos médicos ingleses los tratamientos novedosos que se están dando en el mundo musulmán. Y es una época pues muy curiosa porque es una horquilla de tiempo muy chiquitina en el que el último rey de la Danelaw, ¿no?, de la ley danesa, ya no está ahí. Entonces tenemos dos reyes anglosajones justo antes del 1066, que es la batalla de Hastings, cuando ya va a cambiar toda la historia. Gran Bretaña nunca va a ser lo mismo porque lo conquistan los normandos y entonces se abre al continente. Estamos en un momento en el que eso la película lo representa muy bien, que es una Inglaterra cerrada al exterior. Tienen sus problemas internos, en ningún momento se nos habla de la cristiandad, del resto del continente, y esto es real. Gran Bretaña se va a abrir a Europa a partir de la batalla de Hastings en el 1066. Y de hecho esto es bastante interesante como punto de partida para esta película, porque de hecho llegan este grupo de sabios, de estudiosos, de médicos, con la intención de implementar sus saberes en esta isla, pues como dice su nombre, aislada. Entonces yo creo que eso es bastante interesante, y también el cambio de escenario, ¿no?, de un mundo exótico, de colores cálidos, de aromas sugerentes, vamos a la fría y lluviosa Inglaterra, muy gris, castillos, en fin, lo que todos pensamos, ¿no?, cuando estamos hablando de Edad Media. ¿Cómo es esta alta Edad Media en el cine? ¿Y cómo era la Alta Edad Media realmente? Yo creo que este es un debate bastante interesante que a ti estoy convencido de que te encanta. A mí esto me encanta porque la Alta Edad Media en el cine, bueno, en general en el cine cuesta mucho representar la Edad Media porque son 1000 años. La gente normalmente esto no lo tiene en cuenta. Yo muchas veces cuando hago alguna ruta o alguna charla empiezo por decir es que son 1000 años, porque muchas veces la gente no se ha parado a pensarlo, ¿no? Entonces en el cine se tiende a pecar de representar esos 1000 años, da igual que estés en el año 600, que estés en el 1400, de forma muy parecida. Y da igual que estés en un país que en otro, o en un protopaís que en otro, que es una cosa un poco homogénea. Y esto, gran parte de la culpa de esta visión probablemente la tenga el audiovisual, que es el medio en el que yo trabajo. Y yo siempre lo digo, ¿no?, que el cine, las series son la ventana que tenemos al pasado, y eso nos ha condicionado mucho, para bien y para mal. Hay muchas cosas que se han divulgado correctamente y otras que no tanto. Entonces, ¿cuáles dirías que son como los grandes highlights o lo que siempre nos vamos a encontrar en estas pelis ambientadas en la Edad Media, para bien o para mal? Vale, pues siempre nos vamos a encontrar un filtro sepia. Eso, siempre nos vamos a encontrar un filtro sepia que ojalá algún día lo quiten y podamos ver verdaderamente el color que existía en la Edad Media, porque esto viene de... Bueno, no me voy a dispersar. Tú dispersate lo que quieras, que aquí no cortamos a nadie.
sea, este filtro sepia viene de la idea renacentista e ilustrada de que la Edad Media es una época oscura. De hecho, se llama Edad Media porque está entre la Edad Antigua, que ellos veían como una época pues, de gran esplendor cultural e intelectual, de saber. Eso es, y la Edad Moderna, en la que ellos, ya los renacentistas, por ejemplo, o los ilustrados, se sienten pues también en posesión de esos conocimientos antiguos que recuperan, siempre entre muchas comillas, y la Edad Media sería esos 1000 años que están en medio en los que no pasa nada más que oscuridad, ¿no? Que atraso, freno por la Iglesia, que esto también es mentira, porque las universidades pues están llenas de sacerdotes y de clérigos, ¿no? Y los monasterios son centros de cultura. Entonces, pues bueno, este filtro sepia, para darnos la sensación de ser algo como antiguo, sucio y atrasado, pues viene de esas convenciones. También pasa lo mismo con el vestuario. Ahora que dices esto del filtro, yo tengo la sensación de que es algo relativamente reciente, de los últimos 30 años, y que se ha acelerado mucho con el tema de las plataformas, que siempre son un recurso muy bueno porque producen mucho y eso está muy bien, pero al mismo tiempo como que todas han pasado un poco un rodillo estético por las producciones, porque tú ves pelis de la época del Technicolor, de los años 40, ambientadas en la Edad Media, y el color estaba, y son decorados muy coloridos, con sus tapices, con sus estandartes, banderas, etcétera, y vestuarios muy coloridos. Entonces, no sé muy bien cuál es el punto en el que hay como esta vuelta de hoja entre esa Edad Media a color en el cine de la primera mitad del siglo XX y después este filtro frío del que estábamos hablando. Pero bueno, en todo caso, creo que esto es muy interesante. Y me hablabas del tema del vestuario. Claro, porque suele pasar lo mismo, ¿no? La Alta Edad Media real es verdad que no es tan rica, ¿no? Hablando pues de rica materialmente con los objetos de diario y el vestuario, como va a ser luego la Baja Edad Media, porque se sofistica mucho todo a raíz de la cultura cortés, pero sí que es verdad que a los seres humanos siempre nos han encantado los colorines. Esta para mí es la primera época en la que nos hemos vuelto todos locos con lo minimalista y que la gente con dinero se está haciendo casas blancas y vacías y cuadradas, ¿no? Antes la gente con dinero siempre buscaba el color, la acumulación, el horror vacui, ¿no? Y entonces esos vestuarios, la gente pudiente pues tenía esa gran cantidad de vestidos, de decoración, de bordados en el vestido, la utilización del hilo de oro, las joyas, incluso los propios peinados también relativamente complejos, porque hay épocas de la Edad Media en la que las mujeres van con el pelo completamente cubierto, pero hay otras épocas en las que no, que van con el velo, no con la toca, pero con esas largas trenzas que van también decoradas y pintadas. Sí. Entonces, pues eso es curioso. Creo que también viene de esa idea de una Edad Media, pobre y austera. Las brujas también siempre aparecen. Las grandes quemas de brujas son en la Edad Moderna, no en la Edad Media. Esos 3 puntos yo creo que serían los principales. Y que la gente va muy sucia. Exacto. La idea de que no se bañaban. Pero es que también eso viene de mitos que se perpetúan no solo con el cine, sino con el acervo popular. La idea esta de que Isabel la Católica se bañó 2 veces en su vida es absolutamente falsa. Es falso. Y sin embargo hay mucha gente que lo sigue creyendo pues porque se sigue enseñando, y yo creo que todavía hace falta mucha divulgación respecto al tema. Me da la sensación que últimamente con el tema de la higiene, y ahora hablaremos de la película porque higiene y medicina van muy de la mano, últimamente esto se ha limado un poquito y ahora poco a poco, incluso en redes, ha habido diversos divulgadores que han dicho, no, ojo, las termas romanas, los baños romanos no desaparecen, siguen existiendo, existe hasta un punto esa cuestión. La gente se asienta al lado de un río por tema de pura supervivencia, con lo que el acceso al agua funcionaban los acueductos, etcétera, etcétera. Y yo creo que últimamente esto se ha... vamos poquito a poco en camino de subsanar este error. Entonces, a mí me gustaría que nos hablases de la figura del protagonista, del médico, porque él tiene un don, tiene una virtud, y cuando llega a Inglaterra, que es de hecho su tierra, que es de donde él ha salido, él va a intentar utilizarlo, ¿no? para aplicar sus conocimientos y para llegar a
bueno, en fin, no vamos a desvelar detalles de la trama, pero bueno, va a curar a una persona muy principal, muy importante, que le va a abrir las puertas de poder ejercer sin ser acusado de brujería y de todas estas historias. Pues es que el protagonista es muy interesante porque, bueno, está muy bien que nos cuenten un poco desde el principio, por si no hemos visto la primera película, ¿no? Nos dejan caer cuál es ese don, pero Rob Cole tiene desde la infancia la capacidad de tocar a alguien y saber si esa persona va a morir o no va a morir, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que le abre la curiosidad a aprender medicina e ir hasta Isfahan y ahora volver. Y lo que me parece interesante es que él ya vuelve como un médico formado, y lo vamos a ver a lo largo de la película, ¿no? Que es capaz de curar males que en el mundo cristiano todavía son incurables, porque la medicina del mundo musulmán estaba más avanzada. Pero en este caso, él en esta segunda película va a interesarse por los males del alma, ¿no? Que es algo que es muy interesante, porque de hecho es que el propio Avicena, que en teoría es su maestro, ¿no? También se va a preocupar por los males del alma, y que es algo que ni en la Edad Media ni actualmente o hasta hace muy poco nos hemos parado a tratar con verdadero interés. Entonces creo que está muy al hilo de los tiempos que corren tener un protagonista que incluso en ese periodo se preocupa por el bienestar emocional del alma, como dicen ellos desde su cosmovisión medieval, ¿no? Por el bienestar emocional y mental de las personas que le rodean. Esto está muy interesante, y yo cuando lo vi dije, es un buen link, un buen puente entre pues, este momento, ¿no? Que nos puede resultar pues, muy lejano, muy ajeno, y el momento actual en el que el tema de la salud mental se ha comentado tan ampliamente. El papel de la mujer en el cine ambientado en la Edad Media, ¿qué tal está? ¿Cómo lo ves tú tratado, y por qué filtros ha pasado para que... A ver, normalmente se representa a las mujeres en la Edad Media como unos personajes secundarios sin ningún tipo de agencia, ¿no? Como absolutamente dependientes de lo que sus esposos o sus padres quieran hacer con ellas, y sin embargo esto está muy lejos de lo que fue la realidad para muchas mujeres a lo largo de la Edad Media. De hecho, sabemos que la libertad de las mujeres es peor a partir del 1500 aproximadamente que antes. Entonces, en el cine se nos representan a las mujeres como cohibidas o subyugadas al poder de los hombres, o si se nos muestra una mujer, como diríamos, fuerte, independiente, con capacidad de toma de decisión, parece que está subvirtiendo, sí que es una subversión al sistema, ¿no? Que es una rebelión, y se nos muestra casi como una mujer adelantada a su tiempo. Y esto es un error. Yo sabía que este lema iba a salir, lo de la mujer adelantada a su tiempo, porque es una cosa que se repite no ya en las películas ambientadas en la Edad Media, sino en cualquier época que no sea el siglo XXI, ¿no? Lo de la mujer adelantada a su época. Y es como muy curioso, porque pone como en tela de juicio el papel de la mujer, cuando sabemos que, por ejemplo, en Castilla ha habido reinas titulares, sabemos que ha habido incluso intelectuales. Entonces, poner en cuestión un poco esos papeles de mujeres muy fuertes, formadas, cultas, etcétera, etcétera, salpicándolo de, no, bueno, es que en tal película esta chica no se conforma con la vida que su padre le quiere imponer, o el marido, etcétera, etcétera. Es como que desluce un poco el papel de grandes mujeres de la Edad Media que tú conoces súper bien. Porque es que las plantea como una excepción. Efectivamente. Y cuando estudiamos la historia, es verdad que cuando estudiamos la historia muchas veces también se plantean estas mujeres como excepciones. Sin embargo, cuando empezamos a ver una excepción y otra excepción y otra excepción, igual tenemos que pensar que esas excepciones son la norma, ¿no? Y además, no solo hay reinas con poder, estamos hablando también de abadesas, personas, o sea, mujeres del común que lideran rebeliones, por ejemplo, porque en la Edad Media hay un gran periodo revolucionario a finales de la Edad Media que
no se suele conocer, intelectuales, ¿no? Mujeres incluso que estamos hablando de estratos sociales, pues como prostitutas, mujeres con algún tipo de discapacidad que lo tenían muy difícil en la Edad Media y que encuentran su lugar y que encuentran capacidad de alzar la voz, o mujeres que sabemos que sufrían malos tratos a causa de sus maridos y tenemos constancia de que sus vecinas, sus madres, incluso sus suegras son capaces de sacarlas de ahí, ¿no? Esas personas que son normales porque eran campesinas o eran artesanas, que muchas regentaban sus propios talleres también, pues tienen la capacidad para decir, oye, esta amiga mía, esta vecina, esta nuera mía está sufriendo un montón, pues voy a sacarla de allí, la voy a llevar a mi casa. Eran mujeres como nosotras, ¿no? Al final, estemos o no estemos en los anales de la historia, todas hemos luchado por sacar nuestra vida adelante, y esto en la Edad Media era posible porque había más libertad, había menos control social, o sea, esa vigilancia panóptica, ¿no? Que luego va a surgir en la Edad Moderna con esa caza de brujas, sobre todo en el norte de Europa, pero en el sur de Europa con la contrarreforma que se lucha contra el luteranismo, el calvinismo, etcétera, pues se va a buscar una subyugación y un orden social que va a perseguir toda la desviación de la norma, y eso en la Edad Media todavía no pasa, y eso da cancha a las mujeres para actuar de una forma más libre y más auténtica, que luego un poco más adelante vamos a tener hasta mujeres combatiendo, en pocas, porque la mayoría iban a planificar más que combatir, pero tenemos mujeres tanto musulmanas como cristianas que sabemos que están en los campos de batalla, por ejemplo. Esto último me ha encantado, qué interesante, porque además lo desconocía totalmente. En la película aparece un personaje femenino. Yo creo que va mucho por esta línea que tú estás comentando. Que también está en el campo de batalla. Claro. Sí. Y yo creo que animo a los espectadores a ver la película para, bueno, poder hacer su valoración de cuántos de estos requisitos se cumplen en la película, cuáles se salen de la norma, y yo creo que esto es bastante guay. En términos de lo visual, en términos de vestuario, de dirección de arte, de dónde transcurre la película, no solo esta, cualquier otra, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué cosas has visto positivas, mejorables? Un poco tu opinión. Vale, voy a empezar por lo positivo, y es que en general todas las mujeres están veladas. Que eso está la mayor parte del tiempo. Absolutamente riguroso. Eso es. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las películas ambientadas en la Edad Media nos ponen estas mujeres prerrafaelitas con el pelo por la cintura y en público, que eso pues no tiene ningún tipo de sentido, y una dama, una dueña, ¿no?, que se precie, no iba a estar en la corte sin su toca, o sea, imposible, ¿no? Y entonces aquí vemos varias escenas de corte, de hecho, en las que las mujeres están todas veladas. Sí que es cierto que esos velos no se ajustan a la época en la que estamos. ¿Sabes por qué es eso? A ver, cuéntame, tú que eres especialista en esto. Bueno, pues esto se da... Yo también, cuando vi una de las primeras escenas de banquetes, dije, mira, todas van veladas, qué interesante, qué bien, porque esto yo sí lo sabía. La cuestión es que cuando hacemos cine, normalmente el figurinista, el diseñador de vestuario, diseña los trajes de los protagonistas y no de todos. El tema es que los secundarios, la figuración, las pequeñas partes, todo eso es stock que se alquila de otras películas que ya se han estrenado. Así funcionan las sastrerías de cine, ¿no? Y lo que se confecciona de cero para la película, para estos protas, pues pasa a engrosar ese stock para películas del futuro. Entonces, dentro de ese stock, pues como tú has dicho, hay 1000 años de Edad Media y debe de haber velos y tocas de diferentes siglos, ropas de diferentes siglos, armaduras de diferentes siglos, y para vestir a la figuración, sobre todo en una película como esta, que es una película que tiene mucha figuración, muchas escenas de exterior, que eso siempre realza los valores de producción, pues claro, tienes que tirar de ese stock, y entonces está muy divertido que expertas como tú, por ejemplo,
os fijéis en estos detalles y digáis, mira, esta va tal cual del siglo, esta no, esta ya va más antigua o más moderna. Sí, y hay un punto positivo, que es que aunque mezclen centurias, es verdad que no se van a Baja Edad Media, ¿no? Porque no vamos a ver esos Hennings, no, por ejemplo, esos cuernos grandes, los cuentos de hadas, o grandes las mangas, eso es, unas grandes mangas, sobre todo eso, los tocados más emperifollados, ¿no? Como diríamos, son de Baja Edad Media y ahí sí que cortan, o sea, no tenemos nada. No cometen el error de meternos, eso es, no cometen el error de meternos una toca del siglo XV. No, nos quedamos más o menos, yo creo que llegarían como hasta 1200 aproximadamente. Estamos en el año 1040, entonces se lo vamos a permitir. Totalmente. Se lo vamos a permitir. Hay una cosa muy guay de cuando se ambienta cine en la Alta Edad Media, en toda la Edad Media, pero sobre todo en la Alta, y es la difícil interpretación de las fuentes en dos dimensiones, ¿no? Las miniaturas, etcétera, etcétera, que a la hora de replicarlo en un 3D, es decir, llevarlo a lo corpóreo, al vestuario, pues es complicado, yo lo entiendo. Y entonces, bueno, pues los diseñadores hacen lo que pueden con las herramientas que tienen, es un trabajo bastante artesanal, de hecho, y yo creo que está muy bien que lo reconozcamos y que, en fin, a mí me ha gustado esa parte como artesanal de la joyita, de la toca, de remates de piel, siempre con la licencia que te permite esa distancia, ¿no? Porque al ser Alta Edad Media y tener estas fuentes a veces de difícil interpretación, pues tienes esta cancha para jugar un poco, y aún así el público lo percibe como una cosa correcta. Sí, porque al final de estas cosas es verdad que nos damos cuenta las personas expertas en esto. O sea, para el gran público esto es Edad Media. Igual el público no sabe que estamos en la Alta Edad Media porque pues no tiene por qué saber o estar ubicado en este tema, pero sí que lo va a percibir. Aunque yo sí que haría un llamamiento a todo el cine, a todo el cine, con el tema de las armaduras. Les cuesta muchísimo. Creo que les cuesta más que el vestuario general. Sí, que otro tipo de indumentaria, porque normalmente se peca de estas armaduras de cuero que realmente no terminan de existir, o de intentar diseñar unas armaduras un poco más de fantasía y no tanto históricas, y sin embargo si nos vamos a armaduras históricas son muy molonas y tenemos... Que se podrían reproducir sin necesidad de inventar, ¿verdad? Sí, sí, y esto pasa en todas las producciones de la Edad Media, menos en esas producciones de los años 60, que sí que nos meten esos caballeros de brillante armadura, pero bueno, esos son de ya Baja Edad Media, ¿no? Pero en la Alta Edad Media tenemos cotas de malla, pero es muy chulo porque dependiendo de dónde estemos, el casco es diferente. Y luego sí que me habría gustado ver, porque es muy interesante, está bien que los espectadores lo sepan para que lo bicheen un poco, y es que en las armaduras de este momento vamos a encontrar un rectángulo de cota aquí puesto, que hasta hace muy poquito los historiadores no sabían para qué servía. ¿Y lo han descubierto? Y hay teorías que parece que lo han descubierto y que es para coger de aquí y enganchar en el casco para protegerte el cuello. Entonces, muchas veces los diseñadores de vestuario se matan mucho por diseñar unas armaduras que sean como que den miedo o que sean potentes o personalizadas para cada personaje, cuando realmente hay muchas veces que la realidad supera a la ficción. Está muy bien esto. Oye, ¿hay alguna película española y internacional ambientada en la Edad Media que tú nos recomiendes, que digas, mira, esto aquí lo hicieron muy bien en términos de lo visual, de vestuario, de arte, o de trama, no necesariamente de lo visual? Una española y una internacional que digas, esto me gustó mucho, esto estaba muy bien hecho y la recomendamos a los espectadores. Vale, pues española, ya es transición a la Edad Moderna, pero Juana, no sé si se titulaba Juana o Juana la Loca. La de Vicente Aranda, Juana la Loca. Juana la Loca, esa está muy bien. A mí me gusta mucho. A mí me encanta. E internacional, Juana de Arco de Ingrid Bergman, la que protagoniza Ingrid Bergman. Está en blanco y negro, pero es muy buena. ¿No? ¿Está color? ¿Está en Technicolor ya? Yo creo que sí, y si no,
igual he visto fotogramas coloreados. Claro, yo es que creo que he visto la versión en blanco y negro, pero igual hay versión en Technicolor, no lo sé. Es posible, igual me falla la memoria, pero yo creo que he visto, o igual era foto fija, no te sé decir, claro. Pero tiene un vestuario, te doy la razón claro, totalmente. Tiene un vestuario que dices, bien, lo habéis hecho bien, la estética está muy conseguida. Y bueno, pues cómo se lleva la trama, pues obviamente son planos mucho más largos, no tiene la velocidad que tienen las películas de ahora, entonces igual es un poquito gusto adquirido, ¿no? Para los más cinéfilos, pero yo creo que es una muy buena recomendación. Y sí que me gustaría que el cine empezara a mirar un poquito a esas películas de los 60 o incluso Excalibur es de los 80 y es más fantasiosa, no se puede hacer fantasía. Totalmente. Pero respetando un poquito esa estética que normalmente parece que nos vamos a la Alta Edad Media con sus cotas de malla y un entorno un poquito más oscuro, y sin embargo, en cuanto llega la cultura cortés y nos llegan esas armaduras... Excalibur, la cuestión de lo cortés lo tiene por totalmente. Por supuesto, porque es materia de Bretaña, es materia artúrica. Y entonces, pues igual retomar eso. Yo creo que el público interpreta ese tipo de armaduras como más de cuentos de hadas, como que no lo relaciona con la realidad, y ese filtro sepia y esas armaduras de cota lo relaciona más con lo real, cuando realmente ambas son ciertas, ¿no? Pero sí que me gustaría ver un poquito más de armadura de placas en algún momento. Qué bonito. Yo, mi recomendación de baja edad media, lo que tú dices, ¿no? Esa transición, de hecho, ya es los primeros años de la moderna, es Juana la Loca también. Sí, me encanta. Es que es impecable esa película, a mí me encanta. Es vestuario de Vicente, es de película de Vicente Aranda, vestuario de Javier Artiñano, que era un gran diseñador, de los que tenían más Goyas de la historia de nuestro cine, y una excelente persona. Tuve la oportunidad de conocerle y hizo un trabajo impecable. Y de alta edad media española también voy a recomendar una miniserie de 2 capítulos de la televisión de Cataluña, de TV3, que se llama Ermessenda. No sé si la conoces. Está gratis. Sobre Ermessenda de Carcassona, la conozco. Y tiene un vestuario que, para ser presupuesto de televisión, está muy en la línea de lo que estamos comentando como valores positivos. Qué interesante, no sabía que había una adaptación de la vida de Ermessenda de Carcassona. Sí. Y la tienen gratis los espectadores en la plataforma a la carta de la televisión autonómica catalana. Pues me ha encantado todo lo que me has contado, así que muchísimas gracias. Gracias a ti, yo también he disfrutado un montón, porque tu especialidad también con todo el tema del vestuario, pues es una maravilla escucharte. Muchas gracias. Los productores tienen que llamar cuando hagan Edad Media en España, que no es muy habitual, por desgracia. Es una época que está un poquito abandonada. Es una pena porque tenemos unos personajes increíbles. Yo, de verdad, que quiero una película... Tira la propuesta. Quiero una película de Urraca de León. Sabía que iba a decir Urraca. Porque merece una película. Merece una película, una reina súper desconocida en nuestro país. Una reina titular, no reina consorte. Es reina que hereda la corona y reina en solitario, porque se va fatal con su marido y está en guerra con su marido permanentemente. O sea, pues hay de todo, hay salseo, hay de todo. Entonces hay de todo, porque tenemos amor fuera del matrimonio, tenemos asesinatos, tenemos luchas por el poder. O sea, la verdad que el cine español, miro a la cámara, os miro a vosotros, el cine español necesita más Edad Media, porque tenemos unas historias impresionantes que no tienen nada que envidiar a las historias medievales de otros países, que sobre Gran Bretaña se hace mucho cine. Claro, que tienen el altavoz. Claro que tienen. Hollywood. Eso es, y potente. sin embargo, aquí en la península tenemos unos personajes interesantísimos. Incluso se pueden plantear coproducciones con tantas princesas extranjeras que venían a casarse y tal. Se pueden hacer cosas con otros países, podemos hacer coproducciones. Leonor de Aquitania estuvo aquí. Por ejemplo. Vino a buscar a su nieta para casarla con el rey de Francia, o sea que... Necesitamos muchas pelis de estas y que cuenten con asesores históricos como tú, para que les orienten cómo tienen que ser las armaduras, etcétera, etcétera. Pues bueno, no lo olvidéis, El Médico 2 se estrena el 1 de enero en los mejores cines. Una peli muy disfrutona, aventurera, que para estas fechas, ¿verdad? Sí, en familia es una cosa muy, muy bonita de ver. Es una película muy de ir en vacaciones con unas buenas palomitas y bueno, pues disfrutar de la historia. Sí. Claro que sí.